Reos de cárcel Fraijanes 1 vulneran seguridad del sistema penitenciario. Toman como rehenes a 23 personas, incluyendo al director del penal. Tras captura de distribuidores de armas de fuego, fuerzas de seguridad irrumpen en centros de detención para menores de edad. Más de $11,000 incautados y un hombre tras las rejas permite operativo policial en zona 5 capitalina. A pocas horas de la transmisión de mando, presidente Alejandro Maldonado revela principales retos para Jimmy Morales. Futuro judicial sigue siendo incierto para militares retirados, acusados de violación a los derechos humanos en la década de los 80. Corte de Constitucionalidad ampara a diputados Delia Bac y Óscar Escrivá. Tribunal Supremo Electoral entrega credenciales a parlamentarios que serán juramentados el próximo jueves. Acciones penales sin resolver frenan inicio del segundo juicio contra exjefe de Estado José Efraín Ríos Montt. Sin presupuesto adecuado, autoridades de gobierno inauguran ciclo escolar 2016. Esperan que más de 3 millones de estudiantes cumplan 180 días de clase. España vive jornada histórica con el inicio del juicio contra una integrante de la monarquía de ese país. Infanta Cristina de Borbón enfrenta a la justicia por desvío de fondos públicos. Lionel Messi se reafirma como el mejor jugador del mundo. Argentino pasa sobre Cristiano Ronaldo y recibe su 5º Balón de Oro. Excelente inicio de semana y bienvenidos a T13 Noticias. Los saludan Angélica Quiñones y Alan Alfaro. Estamos preparados para presentarle lo más completo de la información nacional, internacional y deportiva. Bien, y vamos a iniciar hablando de la pesadilla que viven más de 20 personas en una cárcel de máxima seguridad. Esta mañana fueron tomadas como rehenes y pese al esfuerzo de las autoridades competentes, algunas de ellas continúan retenidas. Los protocolos de seguridad del sistema penitenciario fueron vulnerados. La polémica aumenta al saber que los reos tomaron el control de una cárcel catalogada como de alta seguridad, Fraijanes 1. En ese centro carcelario guardan prisión personas con un perfil que amerita su vigilancia permanente, ya que son consideradas de alta peligrosidad, como pandilleros y narcotraficantes. La noticia sobre la toma de rehenes en Fraijanes 1 empezó como una especulación desde esta mañana, pero más tarde las autoridades confirmaron que el director del penal, al menos 19 guardias del sistema penitenciario y 3 repartidores de agua fueron retenidos por los internos. En algún momento se dijo que podría tratarse de hasta 41 rehenes, aunque las autoridades competentes no confirmaron esa información. Se supone que el amotinamiento y toma de rehenes inició por el rechazo al traslado de un reo a esa cárcel y la exigencia de mejores tratos. El director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, indicó que se envió un contingente en apoyo al sistema penitenciario con el objetivo de retomar el control del penal. Además, que todo lo actuado está bajo la mirada de personeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos. La idea es garantizar que se respete la vida de los reclusos y las personas que fueron secuestradas. Finalmente, un contingente militar permanece en los alrededores de la cárcel Fraijanes 1 de manera preventiva, pero fuertemente armados en caso de ser necesaria una incursión. Los delegados de los derechos humanos ingresaron al sitio con el objetivo de entablar una mesa de diálogo entre reos y autoridades, y más tarde se confirmó la liberación de los 3 repartidores de agua. Para actualizar la información sobre la toma de rehenes en la cárcel de Fraijanes 1, hacemos contacto con nuestro compañero Milton Jack. Él es parte de la red de noticias Alba Visión. Muy buenas noches, Milton. Adelante con el reporte. Compañeros, muy buenas noches para ustedes. Extendemos este saludo para cada uno de los televidentes de T13 Noticias. Queremos informar que nos encontramos en el exterior de Fraijanes 2, donde por más de 10 horas permanecen rehenes algunas personas, autoridades del sistema penitenciario y también algunos privados de libertad. Queremos darles a conocer también que esta situación se registra precisamente porque algunas personas que se encuentran en este lugar han planteado algunas solicitudes. Dentro de ellas han manifestado que están solicitando la autorización de
material para trabajar serigrafía, además de que la visita sea cada 8 días y no cada 15 como está establecido. Sin embargo, en el transcurso de la tarde se ubicó una mesa interinstitucional conformada por la Procuraduría de los Derechos Humanos y también representantes del sistema penitenciario con el fin de poder atender estos planteamientos que las personas hacían. Sin embargo, se acordó que la autorización de las visitas serían cada 8 días, como ya lo mencionamos, y también del ingreso de material para trabajar serigrafía. Por esta situación también se pudo dar la liberación de 3 personas que pertenecían a una empresa privada de purificadora de agua. A continuación será el mismo representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos quien nos dé más detalles al respecto de la situación actualmente. Se procedió ya a hacer formal entrega de los guardias que eran detenidos aquí por la población de Fraijanes 2 por los requerimientos que desde las 7 de la mañana estaban solicitando. Ustedes se dieron cuenta, alrededor de las 2 de la tarde se soltaron a las 3 personas que repartían el agua pura de la empresa Nevada, y ahorita, pues, como ya también se les había adelantado, solo era firmar un acta de compromisos de ellos y compromisos del sistema penitenciario para el ingreso de enseres para el trabajo y la rehabilitación de los privados de libertad. Enfatizamos precisamente que 19 personas son las que permanecían de rehenes, que eran representantes del sistema penitenciario, entre ellos el director de esta cárcel. Sin embargo, enfatizamos de que tras los acuerdos establecidos en un acta que se firmó precisamente, dentro de pocos minutos será la liberación de los mismos. También se pudo garantizar que los mismos no tienen ninguna herida y que solo permanecieron bajo prácticamente de estas personas por más de 10 horas. Este es el reporte que tenemos a esta hora desde Fraijanes 2. Regresamos con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de T13 Noticias. Muy buenas noches para todos. La atención de las fuerzas de seguridad también se centró hoy en centros de detención para menores de edad. Se especula que los adolescentes en conflicto con la ley planeaban un amotinamiento simultáneo. Tras la captura el domingo pasado de un hombre y 2 mujeres que portaban subametralladoras a inmediaciones del correccional Las Gaviotas en la zona 13 capitalina, la Policía Nacional Civil realizó una serie de requisas en los 4 centros de privación de menores. El Centro Juvenil de Rehabilitación Provisional Las Gaviotas, el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Etapa 2, el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones 2 Anexo y el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres Gorriones. En julio del 2015, los reclusos de la Correccional Las Gaviotas realizaron un motín que dejó 2 guardias de seguridad asesinados, 2 heridos y daños en el inmueble, y fue necesaria que las fuerzas de seguridad ingresaran al plantel realizando disparos al aire, rescatando así a 2 trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social que habían sido retenidos por los menores de edad. Y un operativo policial permitió el arresto de un extranjero en la zona 5 de la capital. El sujeto llevaba más de $11,000 en efectivo y las autoridades lo vinculan con grupos de narcotraficantes. En horas de la madrugada, agentes de la policía detuvieron a un automóvil en la 30 calle y 15 avenida de la zona 5 capitalina. Los uniformados revisaron el automotor, el cual era conducido por Brian Hernández Rivera, de 27 años, de origen puertorriqueño, quien se identificó con un pasaporte estadounidense. El sujeto se mostró nervioso al momento de la revisión y ello provocó que los elementos de la institución policial coordinaran una inspección con agentes caninos. Más tarde se informó sobre la localización de $11,085, equivalentes a 84,800 quetzales. El sujeto no supo dar explicación acerca de la procedencia del dinero, por lo que fue trasladado a Torre de Tribunales, donde fue presentado ante juez competente. Peritos del Ministerio Público de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero fueron los encargados de hacer el conteo del dinero y ahora deberán investigar si el mismo pertenece a un cártel del narcotráfico u otras actividades ilícitas. Mientras tanto, en Huehuetenango, la policía capturó a Alejandro García Gómez, de 52 años, acusado de violación.
Había una orden de captura en contra de este hombre desde el pasado 4 de diciembre, girada por un juzgado de femicidios. Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre cómo y cuándo habría ocurrido el delito. Se limitaron a indicar que el sujeto será trasladado al juzgado que lo requería para que el juez competente le haga saber los motivos de su detención y decida si ligarlo a proceso penal y enviarlo a prisión preventiva. Los pilotos de autobús siguen siendo el blanco perfecto para grupos dedicados a la extorsión. Esta tarde, el conductor de una unidad de transporte público fue atacado a tiros en la zona 10. A pocos metros de la estación policial de la zona 10, esta tarde un piloto de la ruta 101 fue víctima de un ataque armado que lo dejó gravemente herido. De inmediato, los cuerpos de socorro trasladaron al piloto a un centro asistencial para salvar su vida. En el lugar quedó la unidad paralizada, causando un fuerte congestionamiento vial en la 20 calle y 25 avenida de la zona 10, por lo que fue necesario trasladar la unidad de transporte a la estación policial en mención y se desconoce aún el móvil del atentado. Afortunadamente el sujeto está con vida y en el mismo contexto, los vecinos de la zona 7 capitalina continúan sufriendo la falta de servicio de transporte público. Mientras tanto, los pilotos aseguran que no quieren correr riesgos hasta que las autoridades ofrezcan garantías. La situación para los vecinos de las colonias de El Amparo 1 y 2, Granizo y Zaquerti, continúa siendo complicada. Desde el pasado jueves, decenas de personas se las han tenido que ingeniar para trasladarse a su lugar de trabajo o estudio, ante una paralización del transporte público de la ruta 36 y 37, la cual cumple hasta hoy 5 días. El problema no solo afecta a su presupuesto, al verse en la necesidad de pagar hasta 10 veces más el precio habitual del pasaje a medios de transporte alternativos, sino pone en riesgo su vida al abordar vehículos no aptos para el traslado colectivo. Incómodo usted estar viajando a diario y lo económico también vamos viendo, porque sí. En el caso de ustedes, ¿cuántos viajes tienen que hacer y cuánto les cobran? 5 quetzales por viaje. Si de aquí caemos solo a la 4 de febrero, casi son 20 quetzales de pasaje. Sí nos afecta bastante, ¿verdad? Porque las personas que trabajan, yo no trabajo, ¿verdad? Que yo a hacer un mandadito voy ahorita, pero sí afecta bastante afecta. Los pilotos y ayudantes aseguran que no reanudarán labores hasta que autoridades de gobernación garanticen su seguridad, incluyendo operativos a lo largo de la ruta y paradas de autobús. Uno de ellos brindó declaraciones de manera anónima, asegurando que el riesgo de conducir un autobús público es alto, si se toma en consideración que en ocasiones son extorsionados por hasta 3 grupos delincuenciales. Hasta la ruta ya no largo, la malla, todas las rutas corren cierto riesgo por las extorsiones, ¿va? Aquí en la ruta uno no se libra de eso. ¿Esto ha sido seguido? Está bien, son extorsiones semanales. Varía, depende de los grupos, hay grupos de 100 a 200. 14 de enero desde las 9:30 horas, en vivo, por Canal 13. Estamos de vuelta con más información. El presidente Alejandro Maldonado Aguirre se refirió a los principales retos que enfrentará Jimmy Morales desde el próximo jueves. A menos de 72 horas de llevarse a cabo el cambio de transición de gobierno al equipo del mandatario electo Jimmy Morales, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre aseguró hoy haber hecho lo necesario y prudente durante su corta administración de gobierno por el bien de la población guatemalteca. Maldonado fue enfático al aclarar que la nación tiene muchas necesidades por cumplir y que la responsabilidad de Morales es grande. Sin embargo, con voluntad y con la ayuda de un excelente gabinete de gobierno, aseguró, se puede generar cambios sustanciales a nivel nacional por el bien del pueblo guatemalteco. Lo que el gobierno de transición no ha logrado terminar, lo traslada al gobierno electo por el pueblo. De manera de que hay cosas que se resolvieron, otras que aún están pendientes y habrán otras nuevas. Tengamos pues confianza en la continuidad y creo yo que todos los gobiernos están en obligación de atender las necesidades del país. Y como legado le dejo al gobierno nuevo la transparencia y el compromiso. Lo que se hizo se pudo lograr a pesar de encontrar
un erario en ruinas. Al final, el mandatario únicamente expresó sus mejores deseos al presidente electo Jimmy Morales. Y lo único que le deseo es que tenga buena suerte, porque de ella depende mucho la felicidad de Guatemala. Y en el mismo contexto, el canciller guatemalteco reiteró que la toma de posesión de Jimmy Morales será una ceremonia austera. El objetivo es no rebasar el techo establecido de 3 millones de quetzales. Para el cambio de mando a efectuarse este 14 de enero próximo, se tiene confirmado la asistencia de 8 presidentes junto a sus delegaciones para este magno evento, según lo dio a conocer el canciller Raúl Morales. Está confirmada también la presencia de distintos secretarios generales y directores de organismos internacionales, como lo es el Banco Mundial, el BID, OEA, incluso de Naciones Unidas. Viene una secretaria general adjunta, que a su vez es la directora de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En fin, tenemos confirmada la presencia de altos funcionarios, de también varios cancilleres, y estamos ya prácticamente preparados. Entre los jefes de Estado que han confirmado su asistencia están Rafael Correa de Ecuador, Juan Manuel Santos de Colombia, Enrique Peña Nieto de México y Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos. Y según el canciller guatemalteco, dentro de la agenda se tiene contemplado abordar con las respectivas delegaciones temas de migración, economía, inversión y la reciente captura del Chapo Guzmán, entre otros. En estas reuniones bilaterales pues se abordará la agenda bilateral con cada uno de esos países. Las agendas son muy distintas y muy ricas. Por ejemplo, con Estados Unidos, para nosotros el tema más importante es el tema migratorio. Con México también hay una agenda muy rica. Es un país con el que compartimos no solo 1000 kilómetros de frontera, sino que con el que compartimos prácticamente la frontera de Centroamérica con el norte del continente, y hay una agenda bastante extensa que los presidentes pues espero puedan abordar de manera rápida. En otro tema, después de que el Tribunal Supremo Electoral diera a conocer que los diputados Delia Bach y Oscar Armando Escriván no podrían ocupar sus curules el 14 de enero próximo, a pesar de haber sido electos el 6 de septiembre, hoy los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ampararon de manera provisional a los parlamentarios, obligando al Tribunal Supremo Electoral a la entrega de los credenciales que los acreditan como diputados, para que puedan asumir el cargo el próximo jueves. Sin embargo, es importante resaltar que la decisión es provisional y aún falta esperar el dictamen final. Trasladamos la cobertura noticiosa ahora a los tribunales de justicia. Escuche bien, el futuro judicial de 14 exmilitares acusados de delitos de lesa humanidad sigue siendo incierto. La audiencia de primera declaración fue aplazada una vez más y ellos continúan en la cárcel. Hoy continúa el segundo día de audiencia de primera declaración de los 14 militares en situación de retiro, entre ellos el exjefe del Estado Mayor, Manuel Benedicto Lucas García, señalados por el Ministerio Público de los delitos de desapariciones forzadas y deberes contra la humanidad durante el conflicto armado interno. Según las investigaciones del MP, los indicados habrían tenido responsabilidad en al menos 88 eventos. Este día el Ministerio Público insistió en sus señalamientos contra 7 de los indicados de no haber impedido los abusos cometidos por la tropa en contra de la población civil no combatiente durante los operativos contra insurgentes en Alta Verapaz, cuando ellos tenían altos cargos dentro de las líneas castrenses. El ente investigador imputó hasta 109 desapariciones a los 14 militares retirados y dio detalles de los testimonios, peritajes y documentación que fundamentan la investigación. Hasta el momento, los oficiales que han sido imputados por el Ministerio Público son Carlos Garavito Morán, José Antonio Vázquez García, Luis Paredes Nájera, Ismael Segura Abularach, Carlos Rodríguez López, Byron Barrientos, Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, Pablo Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar y César Ruiz Morales. Existen 4 señalados de la desaparición de un adolescente en 1981. Ellos también deberán esperar para conocer la decisión del juez contralor en su caso.
La audiencia de primera declaración de 4 militares detenidos acusados de la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Thyssen, de 14 años, el 6 de octubre de 1981, fue suspendida por la jueza Judith Secaida, quien preside el juzgado quinto del ramo penal. La diligencia fue aplazada para mañana a las 10 horas, después de haber escuchado la acusación del Ministerio Público contra los militares Manuel Antonio Callejas, general de División Militar, Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Hugo Ramiro Saldana Rojas, este último oficial de la sección 2 del Estado Mayor del Ejército de Guatemala en aquel entonces. El Ministerio Público les imputó los delitos de desaparición forzada, violación con agravación de la pena y delitos contra los deberes de la humanidad. Los fiscales aseguran tener las pruebas suficientes para comprobar que el menor de edad fue secuestrado después que su hermana Egma Molina Thyssen se escapara de una zona militar de Quetzaltenango, donde se encontraba recluida por haberle localizado supuestamente propaganda política que motivaba a la rebeldía. Extraoficialmente se dice que el Ministerio Público solicitó que el caso fuera declarado bajo reserva. Sin embargo, aún se desconoce si dicho requerimiento ya es analizado por la jueza contralora del caso. Mañana podría decidirse si los 4 militares son ligados a proceso penal. Y para finalizar con este tema, hay un grupo de exmilitantes del ejército guatemalteco que amenazan con paralizar el país en apoyo a los 18 militares en situación de retiro capturados la semana pasada. Los detalles con nuestro corresponsal Daniel Méndez. Representantes de los milicianos del municipio de Chiantla, Huehuetenango, se pronunciaron en cuanto a las últimas capturas de militares en distintos puntos del país. Argumentan que están en desacuerdo y advierten con movilizar a más de 40,000 personas a la ciudad capital en los próximos días para una manifestación. Sería a término de unos 4 o 5 días que se solucione esta situación. Porque al contrario, yo creo que la olla se está rebalsando. En cualquier momento estamos puestos y expuestos en movilizar 40,000 personas a donde sea. Entonces nosotros nos manifestamos de que si se firmó una paz firme y duradera, que se cumple esos acuerdos de paz. Porque no es justo que pasado de 30 años del conflicto armado interno, con un acuerdo de paz, se dé hoy un seguimiento a un proceso, para nosotros lo consideramos un proceso jurídico-económico. En Huehuetenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez, Compromiso más allá de la información. En otro tema, la semana pasada el yerno del expresidente Otto Pérez Molina fue beneficiado con una decisión judicial que le permitió recuperar su libertad sin necesidad del pago de una fianza. Sin embargo, hoy los integrantes de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazaron la solicitud de retirar el embargo de 8 bienes propiedad de Gustavo Martínez. Se trata de 5 viviendas y 3 cuentas bancarias. El Ministerio Público considera que el dinero acumulado y la compra de bienes inmuebles se hizo de manera ilícita. Por lo tanto, todo permanecerá congelado hasta que Martínez aclare su situación legal. El presidente del Colegio de Abogados manifestó hoy su intención de participar de manera activa en el proceso penal para esclarecer el asesinato de 2 profesionales de derecho, entre ellos el abogado Francisco Palomo. Hoy se tenía contemplado que el Ministerio Público solicitara el inicio de juicio contra 6 personas señaladas de haber cometido el asesinato del abogado Francisco Palomo Tejeda y su colega José Meléndez, además del empresario Faisán Aranqui en el 2015. Durante la audiencia, el presidente del Colegio de Abogados de Guatemala solicitó adherirse como creyente adhesivo en el caso. Además, la defensa de uno de los procesados interpuso varias acciones legales con la finalidad de lograr una medida sustitutiva para el exagente de la PNC, señalado en el caso Miguel Silvano. Es importante recalcar y hacer hincapié en este último requisito establecido, honorable juzgado, puesto que en principio se realiza una solicitud por parte de la defensa técnica de dicho procesado, pero de ninguna manera se especifica que esa intervención es únicamente solicitando al honorable juzgador que se pueda entrar a conocer sobre la revisión de la medida de coerción. Y 2, que en ningún momento se le indicó que, de ser el caso, que con posterioridad se le corriera audiencia nuevamente o se le diera nuevamente audiencia a la interesada para poder argumentar y demostrar sobre esas circunstancias que hubiesen hecho
viable la petición que inicialmente pretendía plantear. La audiencia fue suspendida para este martes, donde se espera que el MP realice la acusación formal contra los señalados por los delitos de asesinato, asociación ilícita y, en el caso del agente, abuso de autoridad. Y bien, el abogado del ex jefe de Estado, José Efraín Ríos Montt, ofreció declaraciones respecto al por qué se suspendió el inicio del segundo juicio contra su patrocinado. 3 acciones de amparo aún sin resolver en la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia fueron la razón por la cual los integrantes del Tribunal B de mayor riesgo suspendieron de manera provisional la repetición del juicio que se ventila contra los militares retirados, el general José Efraín Ríos Montt y el exdirector de Inteligencia Militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez. Dentro de las acciones que debe resolver la CC y la Corte Suprema de Justicia, figura uno interpuesto por la defensa, en la cual se especifica que ha quedado comprobado que el general Ríos Montt está en un estado de salud incapaz para enfrentar un nuevo proceso legal. Ambos son acusados por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. Hay un amparo que todavía está conociendo la Corte Suprema de Justicia que presentó los quereantes adhesivos en el sentido de que no está firme la recusación de la licenciada Janet Valdés. Por otro lado, hay un amparo planteado por nosotros como defensa de que debe de decretarse la suspensión de la persecución penal a favor de nuestro defendido, José Efraín Ríos Montt, porque el tribunal ya decretó la incapacidad que tiene mi defendido para poder enfrentar un juicio oral y público. Y el otro amparo, obviamente, se establece que no puede llevarse a cabo 2 juicios en forma conjunta, como lo ha resuelto el tribunal. Al finalizar la diligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, uno de los acusados por la Fiscalía, aseguró ser uno de los principales interesados en aclarar cuanto antes su situación legal y demostrar una vez más ser inocente de los señalamientos. Yo soy el más interesado en que se reinicie luego para demostrar una vez más mi inocencia y poder lograr la libertad plena y simple. Los jueces no dieron fecha para una nueva audiencia y únicamente se limitaron a dictaminar que el proceso será retomado en el momento que los amparos sean resueltos por las instancias correspondientes. Por otra parte, el juez Miguel Ángel Gálvez, quien conoce el proceso penal contra los señalados de asesinar a 9 policías en Salcajá, Quetzaltenango, en el año 2013, resolvió beneficiar a 2 familiares del principal sospechoso de ordenar la masacre. Él es Eduardo Villatoro Cano. La hermana del presunto capo de la droga, Bianca Villatoro Cano, y la esposa del señalado, María Isabel Sales López, recuperaron hoy su libertad sin necesidad del pago de una fianza. El juzgador ordenó que deben guardar arresto domiciliario en una finca de Huehuetenango y acudir a firmar el libro de asistencia en un juzgado de ese departamento, además de también poder tener que viajar a la ciudad capital para firmar el libro cada 15 días. Con esto estamos finalizando la cobertura de los temas judiciales más importantes de la jornada y a continuación viene la farándula. 4 años. Juramentación de los parlamentarios guatemaltecos y toma de posesión del binomio presidencial. Jueves 14 de enero desde las 9:30 horas en vivo por Canal 13. Continuamos con más noticias y después de los disturbios ocurridos en el municipio de Santiago Atitlán recientemente, varios sectores de esa jurisdicción ahora solicitan el retorno de las fuerzas de seguridad. En una reunión en la Gobernación Departamental de Isololá, la Municipalidad de Santiago Atitlán, los Consejos de Desarrollo, autoridades ancestrales y el pueblo en general, solicitaron ante el gobernador departamental se gestione el retorno inmediato de la institución policial al municipio. La petición entonces que trajimos al señor gobernador es la voz del pueblo a través de sus representantes aglutinados en el seno del Consejo Municipal de Desarrollo, en el que concluimos, avalamos y damos nuestra irrestricta aprobación de que retorne al municipio la institución policial. Santiago Atitlán es un municipio de ciudadanos, de hombres y mujeres honrados y trabajadores, por lo que piden también que la Politur sea instalada para más seguridad. Que merecemos también que se nos autorice la presencia de la Politur, la Policía de Turismo, porque el municipio
siempre ha generado ingresos, no solamente a la región, sino al país a través del turismo. Por lo tanto, consideramos que Politur también jugaría un papel muy especial en Santiago Atitlán. Para el representante de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos en la cabecera, en la reunión se llegó a tomar decisiones para que la justicia sea pronta y efectiva en el municipio. Sí, definitivamente el municipio pues va a iniciar con un proceso de fiscalización del trabajo policial. Entendemos de que no son todos los elementos policiales quienes han cometido hechos ilícitos. Al contrario, también hay buenos policías, pues el municipio demanda que exista una comisión de fiscalización para el buen desempeño del trabajo de seguridad en el municipio. Con imágenes de Víctor Roas, reporta Mario Guzmán para T13 Noticias, compromiso más allá de la información. Bajo la sombra de un presupuesto inadecuado, hoy las autoridades de gobierno inauguraron el ciclo escolar 2016. De manera simultánea en todas las direcciones educativas departamentales, el ciclo lectivo 2016 quedó oficialmente inaugurado por el ministro de Educación Rubén Alfonso Ramírez, el presidente de la República Alejandro Maldonado Aguirre y demás funcionarios del Estado, que se presentaron a los actos protocolarios en el Ministerio de Educación. De acuerdo a las estadísticas, el ciclo escolar del presente año cuenta con 3.131.947 estudiantes. De la cifra total, 2.091.856 pertenecen al nivel primario, 454.131 de preprimaria, 486.523 de secundaria y casi los 100.000 en diversificado. Ramírez Enríquez habló de los retos que debe de tener en cuenta el próximo ministro de Educación, que estará en el cargo a partir del próximo 14 de enero. Tenemos 37.000 plazas que no se han podido cubrir y ese es el principal reto. También la construcción de escuelas. Además, también se refirió acerca de la situación de las escuelas que aún funcionan como albergues en Santa Catarina Pinula. La escuela que está a 600 metros, el sitio, el predio, el solar que está a 600 metros de mi familia, mi querida familia, así es, ¿verdad? Mi querida familia, ahí se va a construir la escuela. Mientras tanto, los chicos recibirán sus clases en cooperativas de la Municipalidad de San Pedro Pinula. Vamos ahora a otro tema y pese a que existe una aplicación para teléfonos inteligentes para poder solicitar trámites en el Registro Nacional de las Personas desde la comodidad de su casa, muchos continúan y prefieren llegar y seguir abarrotando las sedes de esa entidad. Este fin de semana fue utilizado por decenas de padres de familia que buscaban renovar o sacar por primera vez los certificados de nacimiento de sus hijos, exigidos por los diferentes centros escolares para sus inscripciones. Desde muy temprano, largas filas se podían observar a las afueras de la sede del RENAP. Están exigiendo mucho esos papeles ahorita y estas grandes colas. Pienso que sería bueno que alargaran lo de la documentación, ¿verdad? Ellos ya es reingreso, no es primer ingreso. Y todos los años es la misma historia, venir a hacer colas, madrugar, perder tiempo, pedir permiso en los trabajos. Pues hay mucha gente, viera, porque ahorita tenemos un problema con la inscripción de los niños en los colegios, no lo aceptan sin que no lleva el número de CUI y por eso es que yo estoy haciendo esa cola aquí. Como ya es parte de las escuelas, va, de que piden un requisito cada año, va, entonces deberían de ser como tal vez se recuerda anteriormente cuando la FEA usaba de primero hasta sexto. Va, y ahora ya es diferente todo, ¿va? Ya póngale, no todos tenemos el recurso para estarlos pagando, ¿va? Y si usted es de las personas que tiene agendada una cita en el Hospital Roosevelt, preste atención porque tenemos malas noticias. El servicio será irregular por falta de pago para los médicos. La consulta externa en el Hospital Roosevelt trabajará mañana de manera irregular. Las puertas estarán cerradas nuevamente tras su última paralización de más de un mes el año pasado. En esta ocasión el problema no son los medicamentos e insumos, lo cual ha representado un serio problema para la cartera sanitaria en los últimos meses. Ahora la negativa a atender a la población guatemalteca obedece a la falta de pago de salarios, aguinaldo y bonos que el personal salubrista no ha recibido hasta el momento. A través de las redes sociales, el Hospital General San Juan de Dios, el Hospital Regional de Occidente, de Escuintla y Santa Rosa también indicaron sumarse a la medida, con el objetivo de presionar a las autoridades del Ministerio de Salud.
La situación podría extenderse nuevamente, tomando en consideración que el Estado atraviesa una crisis financiera que no le permite solventar las deudas que tiene con sus ministerios de Estado y dependencias. Los trabajadores de salud aseguran que la medida será depuesta hasta que el Ministerio de Salud emita el desembolso para el pago de sus honorarios. Otra de las razones por la cual se realizará el paro a partir de mañana obedece a una medida que estipula su contrato laboral, en donde se les prohíbe participar en manifestaciones y paro de labores. El empresario Ricardo Castillo Sinibaldi indicó que pronto habrán vuelos desde la ciudad capital hacia los parques del IRTRA en Retaluleu. El Ministerio de Comunicaciones, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala y la Dirección General de Aeronáutica Civil firmaron hoy un convenio que permite al presidente del IRTRA, Ricardo Castillo Sinibaldi, construir su propio hangar en un área que no es utilizada en el Aeropuerto Internacional Aurora. El objetivo del empresario es facilitar el traslado de personas vía aérea al departamento de Retaluleu, lugar donde se encuentran ubicados 2 parques de diversiones que atraen anualmente a más de 2.4 millones de personas. Esto, dijéramos, es el inicio de lo que puede ser un gran desarrollo para la costa sur de Guatemala, especialmente para la Retaluleu. Turismo es una de las bases principales para poder desarrollar un país, y Guatemala lo hemos dejado abandonado o lo hemos dejado rezagado a las obras de turismo que se deben hacer. Hoy nosotros le presentamos al gobierno un área que puede ser muy fácilmente adaptada para el turismo. El ministro de Comunicaciones aseguró que el contrato será por 10 años y dejará ganancias de más de 3,5 millones de quetzales al Estado guatemalteco. El proyecto no solo beneficia al país de manera económica, sino que se espera que con el traslado de personas vía aérea a dicho departamento aumente el turismo a nivel nacional. Estamos nosotros cediéndole en arrendamiento una parte importante de lo que son el área de hangares del aeropuerto. Yo creo que aquí don Cayo nos puede dar un poquito más de antecedentes, pero creo que esto es un tema importante. Son áreas que han estado desperdiciadas y que creo que en las manos del señor Castillo van a ser muy bien utilizadas. Los vuelos comerciales empezarían a operar a partir del mes de junio y aseguran de manera anticipada que los boletos serán considerablemente bajos y accesibles para la población guatemalteca.